Bienvenidos a Pino Suárez 2, Domicilio del Diálogo. En una ocasión muy especial, particular, abro con un agradecimiento al maestro Rafael Cauduro por recibirnos en su casa, en su estudio, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Maestro, muchas gracias por estos minutos para el canal judicial, para hablar de su obra, para hablar de sus proyectos, de lo que es Rafael Cauduro, de cómo piensa y de conocerlo un poco más. Es un tema que nos atrae mucho y que nos compromete, además porque dentro de la Suprema Corte de Justicia tenemos una obra de usted que le ha dado la vuelta al mundo, que es motivo de asombro para cada visitante que recorre esa escalinata y que observa cómo dibujó usted, cómo trazó usted la idea de la justicia y sus grandes pendientes. Le agradezco mucho recibirnos en su casa, maestro. No, el agradecido soy yo y es un honor tenerlos aquí. Bienvenidos. Gracias. Es usted uno de los más reconocidos artistas plásticos de nuestro país. Pertenece usted a esta llamada joven generación de artistas plásticos mexicanos. Su obra ha merecido reconocimientos nacionales e internacionales. Se caracteriza su obra en temas que rompen mitos, que no idealizan la realidad, presentan con una dureza artística descomunal la naturaleza del ser humano, maestro, y eso es un motivo de originalidad que mucho se le reconoce y que nos hace admirarlo mucho. Me voy a referir, por supuesto, a la idea y al proyecto que se materializó en la Suprema Corte de Justicia, pero quisiera yo iniciar la conversación preguntándole a Rafael Cauduro cómo es que se convierte en Cauduro. Pues por culpa de mi papá. ¿Y cómo fue esto, maestro? Bueno, la vocación, espero que eso es lo que me pregunta, fue también por culpa de mi papá, de mi padre, que él era fanático del Renacimiento italiano. Y bueno, tenía muchos libros, siempre platicaba de eso, del primer Renacimiento, ese que va de Giotto a Tiziano, ese era su campo. Y bueno, para mí me heredó ese gusto, pero mi padre lo que nunca intentó es que sus 6 hijos fueran artistas. Podían ser arquitectos, que es un tipo de, es un arte, pero un arte que combina mucho la ciencia y muchas cosas más. Y era una de las pocas carreras de arte que están en las universidades como carreras igual que leyes, derecho, ingeniería, pero nunca hay ni en la Nacional, ni en la Ibero, ni en Yale. El arte o la música son como entes diferentes, ¿no? Se toma. Y bueno, finalmente mis hermanos mayores, que me llevaban 16 y 15 años, pues fueron arquitectos. Y cuando me tocó a mí estudiar, la decisión de qué voy a estudiar, pues busqué algo ya diferente. Entonces yo era discípulo de los jesuitas. Los jesuitas pues tenían la Ibero. Entonces cuando hacen el examen para orientación profesional, yo entro en humanidades y en artes. O sea, podía haber sido Melene todo el panorama de que podía ser desde bailarín hasta... Sí, es un abanico amplísimo, ¿no? Y también estaba arquitectura y apareció diseño industrial, que ya lo tenía la Ibero. Y yo, bueno, finalmente el paso que tenía en mi
mis estudios era irme al Ibero con los jesuitas, ¿no? Y pues nomás había arquitectura y diseño industrial. Mis hermanos fueron de diseño industrial, pues ya dije, bueno, a ver, otra cosa ya diferente, ¿no? Y cuando ya estaba en la carrera, me gustaba más una cosa mucho más libre y tuve la fortuna que cuando íbamos todos los alumnos a ganarnos unos centavitos pues se iban a los despachos de arquitectura y de diseño industrial. Sí, empezar a trabajar, a abrirse de camino. Y entonces te pagaban por hora. Y entonces para hacer los planos esos con tinta china, que se te caía, tenías el 99%, se te caía una gota. Y echaba a perder. Y se echaba a perder, ¿no? Entonces, yo tuve la fortuna de que hacía caricaturas y que me las compraban y publicaba ya en revistas, y también podía ganar dinero en ilustraciones, para hacer libros de texto o de portadas, publicidad. Entonces, pues ganaba mucho más que de lo que ganaban mis compañeros. Y empecé a tener bastante trabajo y me iba muy bien. Entonces, finalmente, ese destino me descubrió una cosa donde yo era mucho más ágil que en el diseño industrial. Y aparte no veía en ese momento en qué México estaba aportando o jalando diseñadores industriales, porque fui de las primeras generaciones, ¿no? Entonces, pues, empecé a pintar y hacer ilustraciones donde quizás no haría esos temas. Entonces me fui fogueando en cosas que eran más hacia mí, pero que no eran mis temas que yo quería hacer, ¿no? O sea, yo quería pintar. Y entonces en mis momentos que tenía, pintaba. Y poco a poco, así se corrió la voz y empezaba a vender pinturas, ¿no? Pero las que yo quería hacer. ¿Óleo tradicional en ese momento? Empecé vendiendo unos pasteles, que fue la primera cosa que me compraron. Después empecé con los óleos y bueno, tuve una casera cuando me vine a vivir aquí en Cuernavaca que le encantaba la pintura y por generosa invitaba a sus amigos y les vendía mis cuadros. Muy conveniente. Sí, no, una señora maravillosa. Esa fue. ¿Cómo es que Rafael Cauduro encuentra su estilo muy original y empieza a incorporar elementos distintos a la pintura llana y simple, sino que se incorporan otro tipo de materiales, maderas, profundidades, resinas, documentos, incluso pósters, imágenes? ¿Cómo es que Rafael Cauduro encuentra su propio estilo, que es sumamente original y que estoy convencido, es parte del secreto de su gran éxito como artista plástico? Sí, claro, el cómo es el que define al artista, no los temas, aunque son importantes. Pues yo empecé porque me gustaba mucho las paredes, eso fue y cuando quise pintar una pared con óleo, pues se me hizo muy pobre. Yo quería tener ese sentido táctil de la pared. Entonces, esa fue mi primer incursión con materiales diferentes a las que había utilizado, porque yo quería tener pues, texturas fuertes, materia que se vea.
Y entonces ahí empezamos yo trabajaba con mi ex esposa, que sigue trabajando conmigo, y ahí empezamos a buscar materiales que nos dieran lo que queríamos hacer. Y esa fue una forma de trabajar diferente. Entonces empezamos a ser bastante diestros en ese tipo de cosas, buscando siempre, no en las casas de arte, sino en las tlapalerías, en las tiendas de pinturas, de construcción, y jugábamos con todo, ¿no? Y empezamos a hacer un acervo de posibilidades para poder trabajar. Obviamente, en esa época, mis colegas me criticaban mucho. Me decían, bueno, esto no es pintura. Digo, bueno, tú no eres un pintor. Digo, bueno, pues, ¿qué quieres que sea? Pues soy lo que sea, pero pues eso es lo que hago, ¿no? Y si eso no es pintura, pues es algo que embarro en un lugar y que salen otras cosas. Entonces eran unas discusiones tan barrocas y tan medievales, mejor, que me decían, oye, es que si tú utilizas estas cosas que se usan para la pintura o para la construcción, pues son bolsas del súper que no van a durar. Y entonces yo leía las garantías de las cosas que yo compraba. Por ejemplo, yo uso mucho resina que se usa para impermeabilizar las casas. Entonces, cuando me preguntaban eso y me ¿cómo se dice? Increpaban. Increpaba. Pues veía las garantías y me dicen, oye, esto te lo garantizamos 10 años en la intemperie y pisándolo, ¿no? Entonces, bajo techo, pues es eterno, imagínate, ¿no? pon un óleo, porque el que me molestaba tanto era uno que el óleo era lo único. Tradicionalista. ¿No? Y digo, bueno, pues a ver, pon un óleo de los hermanos Van Eyck, 10 años en el sol, en la lluvia, y pisándolo, a ver cuánto dura. ¿Cuántos días va a durar, no? Y ese material que yo uso sí lo soporta. Esto nos refiere que usted siempre corrió riesgos, es decir, buscando la originalidad y su estilo propio, que lo tiene y lo logra con maestría, se arriesga y rompe con esos cánones tradicionalistas de que, por supuesto, dominando el óleo o otra técnica, usted emprende un camino plástico distinto y se arriesga. Obviamente es de llamar la atención porque es un arte sumamente original que es imposible dejar de ver. ¿Existe arte políticamente correcto y políticamente incorrecto? Me refiero a esto. Quizá lo más fácil para un artista con grandes capacidades técnicas, con un virtuosismo excepcional, pues se puede dedicar a hacer óleos magistrales, venderlos muy caros y tener un público que le va a reconocer permanentemente. Pero quizá no hay un nivel de compromiso con una técnica o con la originalidad como lo ha tenido Rafael Cauduro. Pues la pregunta ¿qué será? Que hay que buscar la originalidad. El riesgo por ser distinto. Bueno, sí, ¿no? La única forma de hacer arte es buscar ese riesgo. No hay otra, ¿no? Porque si no, vas a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y muchas de los artistas creen que el tema es Así es. el que paga, ¿no? Y lo importante.
No quiero decir que los temas no sean importantes, pero son temas que pueden entrar en cualquier lugar y que ya se han dicho. Los temas, ¿cuáles son, no? Digamos que el camino ese es el más sencillo, ¿no? Ese es el camino más sencillo. Usted, si se hubiera dedicado a hacer óleos como inició y le iba muy bien, pues hubiera sido muy fácil ese camino. Y se arriesga, emprende un estilo propio muy original y empieza a tener un compromiso social que se aprecia distinto. Es decir, usted habla, el tema no es lo importante, la forma como viste su arte le da una profundidad descomunal. Es decir, cuando uno ve una escalinata con 30 metros de altura, con varios niveles que representa un gran reto para establecer ahí una obra plástica, usted la convierte en un mensaje descomunal que destroza discursos. Cuando habla de la justicia, ver a Cauduro en la Suprema Corte de Justicia destroza cientos de discursos sobre la justicia, porque es más penetrante y más poderoso el mensaje que usted logra plasmar en la escalinata de honor de la Suprema Corte que un cúmulo de declaraciones, discursos o incluso acciones, porque parte del mensaje de la autocrítica, quizá encaminado hacia allá, maestro, en la reflexión. Sí, lo que yo creo mucho es en el arte es que tienes que arriesgar y en el arriesgue está el placer. ¿Por qué? Porque si le entras al cómo ya con las reglas establecidas, pues vas a llegar a lo mismo. Quizás puedes hacer cuadros muy bien hechos, pero aburridos, ¿no? Porque ya los viste muchas veces. O sea, las academias, por eso son aburridas, porque pues, están dando la misma receta, ¿no? Y pues los temas, tanto en música como en literatura, pues son los mismos de siempre, ¿no? Lo que pasa es que hay autores que los dicen de otra forma, ¿no? Pues el tema del amor sigue siendo vigente y del odio y de los crímenes. Siempre han sido los grandes temas del arte, pero para que vuelvan a funcionar hay que decirlos diferente. Ahora, nosotros tenemos una herencia muy fuerte, que esa es la otra parte, temática, y que yo festejo mucho, de el compromiso con la sociedad, ¿no? Y sobre todo cuando te dan un tema de este tipo, pues sí es un tema que no puedes entrarle y salirle si no te comprometes a que tenga una función social auténtica. Yo me atrevería a decir, y es una opinión personal, me atrevo a expresarla con usted, pensar en Diego Rivera, en Siqueiros, en Orozco, fueron grandes artistas políticamente incorrectos, retaron al poder, desafiaron los cánones establecidos, les costó persecución, les costó descalificación. Yo me atrevería a decir, en un México distinto, que Rafael Cauduro tiene esa apuesta de ser políticamente incorrecto, lo cual para un artista plástico es virtud, no es defecto. Y también me atrevo a decirlo porque la crítica, la reacción cáustica sobre un tema manejado por Cauduro puede ser descomunal. Es un golpe seco a la mirada, a los sentidos, a la interpretación de lo que usted nos está expresando. Y aquí aterrizo en el mural de la Suprema Corte de Justicia. No hay un solo visitante que pise ese edificio, que vea el mural que usted realizó, que no salga sorprendido, conmovido
irritado, mueve las fibras de quien transita la escalinata y encuentra los ángulos, los mensajes que usted quiso brindar y que a veces nosotros interpretamos de manera distinta. Es otra parte fascinante del arte de Cauduro. Usted da un mensaje, pero puede tener muchas interpretaciones para la gente. ¿Cómo es que se logra esta profundidad en el mensaje cuando el tema se presta, pero el lugar sorprende? La Suprema Corte admite la autocrítica y le dice a Rafael Cauduro, danos tu versión de la justicia. Y usted habla, bueno, mi visión de la justicia son sus grandes pendientes. Y viene la violación, viene el secuestro, viene la represión, y viene un tema descomunal de autocrítica donde exhibe la justicia como la ve Cauduro. Así la ve Cauduro. Me parece un mensaje muy poderoso, maestro. Pues mira, la Suprema Corte tiene ya dos murales que son únicos porque hay un tercer una otra obra que que se ha hecho en el mundo, pero yo también tenía ya ese referente de Orozco. Orozco abrió Así es. Abrió brecha. Y en la Corte. Y en la Corte. Entonces, yo pensé, cuando me dan el tema de la historia de la justicia en México, que les iba a gustar el tema, porque finalmente creo que está dirigido por gentes pensantes que siempre están en la justicia. Y si estás ahí, pues entras porque quieres que la justicia sea mejor. Es como el arquitecto que quiere hacer mejores edificios, el médico que quiere salvar vidas, ¿no? Entonces no se me hacía muy descabellado el proponerles estos temas. Ahora, la Suprema Corte tiene dos de esos murales y el tercero es la Suprema Corte de Sudáfrica, que la hicieron en el edificio que era la cárcel donde estuvo Mandela. Entonces son los únicos tres desde el Renacimiento hasta acá. Y me atrevo a decir que hay los artistas más comprometidos con la sociedad, pues fueron los muralistas y los expresionistas abstractos alemanes. Y son muy raros en otros lugares. Y muy cuestionados, ¿no? Y muy cuestionados. 7 crímenes mayores en la Suprema Corte. ¿Cómo hace la selección de estos? Pero ¿cuál es el que más le indigna a Cauduro? Pues todos son horrendos, ¿no? Yo creo que el que es más simbólico, más el que representa más ese edificio es Procesos Viciados, ¿no? Porque esa es la materia de los juzgadores. Perdón que lo interrumpa, la imagen de los archiveros, donde se guardan los expedientes de las causas que se ven en los tribunales federales con rostro humano, es una forma de exhibir que en cada expediente hay una historia humana, hay una persona, una madre, un padre, un hijo, sí. Y lo exhibe con una crudeza que consterna. Es imposible evadirse del mensaje que usted nos manda poniéndole rostro a un archivero. Sí, ese decir que esos papeles pueden ser almas en espera, yo creo que eso lo tienen que recordar siempre todos los que se dediquen a la justicia, ¿no?
porque no son papeles, o sea, están moviendo papeles, escribiendo papeles, pero de un drama que está en cada página y que son destinos y que deben de ser expeditos, porque eso ha sido una parte donde la justicia mexicana está muy atrasada, ¿no? Y bueno, ese fue uno de los murales que pensé más, que fue el último que puse, y quería que fuera fuerte y que tuviera un mensaje muy claro. ¿Le gusta que este mural esté en la corte? Sí, sí me gusta. Me gusta que todos estén en la corte, todos esos. Para acabar con este tema que tiene que ver con su obra en la Suprema Corte de Justicia, un referente primordial, permanente en su obra es la muerte, el Tzompantli, el que nos refiere en la parte baja de la escalinata en la Suprema Corte es descomunal, también simbra a cualquier persona que pasa por ahí, y por ahí pasan todos los ministros y las ministras de la Corte. ¿Por qué el Tzompantli? ¿Por qué esta referencia a nuestra cultura prehispánica y a la muerte? Bueno, yo quería empezar lo que es ese piso de la Suprema Corte que le llaman el sótano. Entonces, empezar con una base de la cultura que nos antecedió, o sea, los prehispánicos. ¿Y qué otro motivo más fuerte que el Tzompantli no pude encontrar? El Tzompantli es una estructura que impacta siempre y me imagino que los que lo vivieron y los que están ahí los impactaron más. No, es un chiste malo, perdón. Maestro, nos quedan 2 minutos y le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con su actividad actual. ¿Qué está haciendo Rafael Cauduro y qué está por hacer Rafael Cauduro? Ahora, mi obra que estoy terminando, afortunadamente ya he tardado mucho tiempo, un personaje que ahora es mi amigo, me invita a hacer un mural. Yo dije, no, ya ahorita un mural, ya no me voy a echar otro mural. Pero me dice, oye, pero es para la calle, o sea, estoy haciendo un condominio y quiero que un mural de haga la calle. O sea, ese es un mural público también. Y se me hizo muy valiente, era para vender condominios, y pues es muy difícil que el precio de un mural lo puedas meter en el precio del metro cuadrado de un departamento. De un departamento, ¿no? Entonces me hicieron muy valientes y pues me puse a pensar y estoy haciendo una especie como de jugando con la idea de jugando y haciendo travesuras con la idea del condominio, de todas las cosas que pasan en los condominios. Entonces este es es como un recreo, digamos, ¿no? Divertido, jocoso, que bueno, también delata dramas, pero son de esos tipos de dramas de comedia. ¿Dónde va a estar físicamente este inmueble? En la calle de Yucatán. La Colonia Roma. Sí, bueno, sí, el mural está del lado de la Roma, pero la otra acera sí. Es la Condesa. Es la Condesa. Está de moda la Fondesa, ¿no? Sí. Maestro, finalmente, es usted muy joven para que le haga esta pregunta, pero
no me quiero quedar con las ganas. ¿Cómo quiere ser recordado Rafael Cauduro con todo el camino que está por recorrer y que tiene por delante, dado que es un hombre joven? Pues mira, la verdad es que he pensado muy poco en hacer un legado, pero lo que he pensado mucho es en mis hijas, que son las que para mí es el futuro y qué más. Entonces, pues lo que me importa es dejarle un hombre honesto, que sí he tenido momentos valerosos y que también he tenido momentos cobardes, como todos, pero que ellos tengan un buen ejemplo de lo que yo fui. Dejarles un legado de mi obra. Se me hace muy aventurado porque pues uno nunca sabe qué va a pasar, ¿no? Pero pues siempre ya cuando tienes familia, finalmente ese es el futuro de todos los padres, ¿no? Y lo que nos mueve a todos los seres humanos, sin duda. Tenemos Cauduro para rato y eso hay que celebrarlo. Maestro, le agradezco mucho estos minutos generosos en su casa estudio para el canal judicial. Muchas gracias, es un orgullo para mí y un honor. Muchas gracias, maestro. Y también le agradezco a usted el favor de su atención a Pinosores 2. Lo invito a que siga en nuestra programación. Muchas gracias.